Perfecto, muchas gracias. Sí me escuchan, ¿verdad? ¿Todos bien? Muy Sí, bien, todos, sí. sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, es una presentación, muy breve. Eh, la dividí ahorita en dos partes. La primera parte va a ser, como usualmente he estado yo, dando este tema, y al final, doy una propuesta de otra forma, ¿no? De explicar el mismo tema, que lo pongo ahí en la mesa, pues, para discusión. Entonces, con respecto a la ley cero, lo primero que se comenta a los estudiantes, pues es primero hablar de las preconcepciones que se tiene del concepto de temperatura. Y entonces, a este respecto, pues la experiencia que se tiene es respecto a lo que es frío y lo que es caliente. Mm. Y entonces, pues todos tenemos la experiencia, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una taza de café recién preparada, pues a lo mejor nos referiremos a que está caliente. Y si lo comparamos con un vaso de agua, pues entonces indicaremos que entonces, en comparación, pues el vaso con agua está frío, ¿no? Pero si ahora le sumamos más comparaciones, por ejemplo, ahora con unos cubos de hielo, pues entonces se empiezan a complicar las cosas y entonces, pues ahora podríamos hablar que el vaso con agua estaría caliente en comparación con los cubos de hielo, lo cual pues habla de esta relación empírica que tenemos únicamente respecto a lo que es frío y lo que es caliente, lo cual no es muy preciso ya a la hora de de expandir comparaciones. Y entonces la otra concepción que pueden tener es que, bueno, usualmente pues hablamos de que podemos calentar las cosas o podemos, y también se habla, ¿no? Coloquialmente de que podemos enfriar las cosas. Sin embargo, digamos, lo que debe de quedar claro es que la transferencia de energía siempre va a ocurrir de un cuerpo que, que está caliente, digamos, hacia un cuerpo que está frío, o si estamos hablando de enfriar algo, es eh, retirar la energía a ese cuerpo, ¿no? Y lo otro es respecto al concepto que se puede encontrar de temperatura en la literatura y para los estudiantes, sobre todo que usan ahora mucho o mayoritariamente el Internet. eh, Inclusive si consultan, por ejemplo, el Sistema Internacional de Unidades y la definición que viene ahí de temperatura, relaciona a este concepto con la energía cinética promedio que tienen las moléculas o los átomos de una sustancia. Y entonces ahí usualmente lo que hago yo es hacer la precisión de que para el curso que se está brindando, que es de termodinámica clásica, pues no vamos a tomar esta definición de la energía cinética porque la termodinámica clásica pues aborda el concepto desde el punto de vista macroscópico. Entonces usualmente se hace esa distinción. Posteriormente entonces se habla ahora sí de lo que es la ley cero de la termodinámica. Y entonces a este respecto pues se comparan usualmente tres sistemas. En este caso yo lo estoy ejemplificando, un sistema A, un sistema B y un sistema C, donde el sistema A está en contacto directo a través de una pared diatérmica con el sistema B está igual en contacto directo con el sistema C, pero A y C no están en contacto directo. Entonces, la ley cero de la termodinámica entonces nos establece que si el sistema A está en equilibrio con el sistema B, y por otro lado, el sistema B está en equilibrio térmico con el sistema C. Entonces, por una propiedad transitiva, se dice que el sistema A debería de estar en equilibrio térmico con el sistema C, aun cuando no están en contacto directo, ¿no? Hay una inferencia por esa propiedad transitiva. Eso es lo que, digamos, básicamente nos habla la ley cero de la termodinámica del concepto de equilibrio térmico. Y entonces, si existe este equilibrio térmico,
debería de existir una propiedad que nos indique que efectivamente está presente este equilibrio térmico. Y entonces esa propiedad, pues es ahora sí el concepto de temperatura. Y entonces ahora sí, desde el punto de vista macroscópico, vamos a indicar que la temperatura, pues es una magnitud física que va a determinar si existe o no el equilibrio térmico entre dos o más sistemas o entre el sistema y el mismo instrumento de medición. Entonces, no se habla nada de la energía cinética, ¿verdad? Como en muchas definiciones que se pueden encontrar. Pues más bien va con respecto al equilibrio térmico, ¿no? Y lo que nos dice la ley cero. Y entonces ya una vez hecho esto, pues usualmente explico que pues el instrumento de medición, que es algo que igual que ya tienen experiencia los estudiantes, pues se denomina termómetro, pero aquí ya, digamos, se hablan de algunas cuestiones en las que, por ejemplo, este termómetro, este instrumento de medición, pues debería de interferir poco, ¿no? con esta magnitud, ¿no? Porque el mismo termómetro pues tiene que alcanzar el equilibrio térmico con aquello a lo cual estamos midiendo la temperatura. De ahí que hay una función que va a determinar cómo se mide la temperatura, y entonces esta función pues es una función que debe de cumplir algunas características. Entonces la primera es que se debe relacionar alguna propiedad termométrica, ¿sí? Es decir, alguna propiedad que esté relacionada directamente con la temperatura, y que esa función que relaciona esta propiedad pues es de tipo lineal. Es de tipo lineal y además debe ser continua. Y bueno, yo lo menciono que además debe ser monotónica, que a lo mejor es un concepto que no se oye de manera muy recurrente, pero por monotónico nos referimos a que se trata de una función univaluada, es decir, que para un valor de la propiedad termométrica existe uno y un solo valor asignado a la temperatura. ¿Sí? Entonces eso es lo que quiere decir monotónico. De ahí, digamos, analizando esa ecuación lineal, pues vamos a tener un intercepto que está asociada a cuando la propiedad termométrica tiene un valor de cero. Y para algunos casos, cuando la propiedad termométrica vale cero, en algunos casos está relacionado al cero de la escala, inclusive en algunos casos al cero absoluto. No para todas las propiedades termométricas ocurre esto. Ahorita hablaré un poco más de esto más adelante. Y la otra que es la pendiente, ¿no? de esta ecuación de la recta, que pues determina el tamaño, perdón, de la unidad de temperatura, que para las escalas empíricas pues se denomina grado. Y bueno, la otra propiedad importante de la temperatura, pues es que se trata de una propiedad intensiva y entonces, por lo tanto, no depende o es independiente de la cantidad de materia. Entonces, estas son, digamos, las propiedades, en este caso, de la temperatura y cómo es que se mide a través de una propiedad termométrica. Eh, Posteriormente, lo que hacemos usualmente pues, es explicar los tipos de termómetro y cómo se relacionan con estas propiedades termométricas. Y entonces ahí ya hablamos de varios tipos de termómetros, dependiendo de la propiedad, ¿no? Y entonces tendremos los termómetros de columna, que están basados en la dilatación de un líquido. Tendremos los termómetros o termistores basados en medir la resistencia eléctrica relacionada a la temperatura. Tenemos también los termómetros de gas, ¿cierto? Basados en la expansión y compresión, valga la redundancia, de un gas en relación con la temperatura. Tenemos aquellos que están basados en la radiación infrarroja, ¿no? Como los termómetros infrarrojos. Y tenemos los.
Soy entre yo que me dos, quedé sin internet. entre dos metales. Perdón, Milton. No, perdón, es que se interrumpió la transmisión. Yo Sí, pensaba. Ah, perdón, entonces, ¿de dónde retomo? en la radiación, creo. Ah, sí, bueno, los que están basados en la radiación infrarroja, que es decir, cómo emiten los materiales esta radiación, y entonces el termómetro, pues lo que va a medir es esa radiación infrarroja, comparándola con una referencia que tiene el termómetro. Y finalmente los termopares, que lo que miden es la fuerza electromotriz, una diferencia de potencial eléctrico entre dos metales. Y pues cada una de estas propiedades termométricas pues se relaciona con la temperatura. Algo que además igual también mencionamos durante la clase, pues es que cada termómetro tiene una aplicación distinta dependiendo el intervalo de temperatura en el que la propiedad termométrica responde a estos cambios de temperatura, porque pues no todos los termómetros funcionan para los mismos propósitos y usualmente, yo no la presento aquí, pero usualmente se presenta una tabla donde se indica el tipo de termómetro, la propiedad termométrica y el intervalo de temperatura eh, en el que son válidos usar esos dichos termómetros. Y finalmente, usualmente lo que explicamos pues son las escalas de temperatura. Y entonces ahí explicamos que hay dos tipos, ¿no? Las escalas empíricas y las escalas absolutas, donde pues las escalas empíricas están basadas en dos puntos fijos, dependiendo de las propiedades de alguna sustancia o de algún material. Y entonces, por ejemplo, en la escala Celsius, pues está basada en el punto de congelación del agua y en el punto de ebullición del agua a una atmósfera de presión y se establecen los límites como 0 y 100 respectivamente, ¿no? Y si se relaciona esa misma escala con otra escala empírica como es la escala Fahrenheit, en este caso el punto de fusión del agua se relaciona con 32 grados Fahrenheit, donde para la escala Fahrenheit el grado, los 0 grados Fahrenheit estarían relacionados con el punto de fusión de una salmuera. Y el punto superior, que son el punto de ebullición del agua, 100 grados Celsius, está relacionado a 212 grados Fahrenheit, donde si nosotros medimos la distancia que hay entre esos dos puntos en cada una de las escalas, pues para la escala Celsius habrá 100 unidades, ¿no?, de distanciamiento entre esos dos puntos empíricos, y para la escala Fahrenheit habrá 180 divisiones, ¿no?, entre los mismos puntos. Y por otro lado, pues tendríamos las escalas absolutas, que estas pues ya no están relacionadas a un proceso empírico como es el punto de fusión o el proceso de ebullición del agua, sino que ya son escalas universales y que entonces están relacionadas al concepto de la temperatura absoluta, en este caso relacionadas a un cero absoluto. Y entonces, si nosotros relacionamos además las escalas empíricas ahora con escalas absolutas, donde las escalas absolutas tenemos la escala Kelvin y ahí hay más, ¿no? Pero aquí yo estoy describiendo a la escala Rankine. Y entonces, si relacionamos los mismos puntos empíricos, ¿no?, del punto de fusión y el punto de ebullición con las escalas absolutas, pues tendremos, en el caso de la escala Kelvin, el punto de fusión sería a 273.15 Kelvin y el punto de ebullición a 373.15, lo que hace que la distancia que hay entre esos dos puntos sea de 100 Kelvin, que es la misma que hay en la escala Celsius, ¿no? Y para la escala Rankine, el punto de fusión estaría relacionado a 492 Rankine y el punto de ebullición a 672 Rankine, donde la distancia entre esos dos puntos es de 180 unidades, que es lo mismo que en la escala Fahrenheit. Y ya finalmente, algo que se explica es que
para poder hacer conversiones de unidades entre estas escalas, pues hay varias formas, ¿no?, de establecer esto. Una de las más comunes es emplear el concepto de la ecuación de una recta entre dos puntos. Pero bueno, digamos, además de esa explicación, yo brindo esta otra explicación que a mi parecer es mucho más sencilla de comprender y más rápida de obtener las ecuaciones para los estudiantes, que relaciona una medición arbitraria entre dos puntos, en este caso los dos puntos empíricos de lo que hablé en las escalas, y la longitud que hay entre esos dos puntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para una medición en la escala Celsius y su relación con la longitud entre esos dos puntos es de 100, y en el caso de la escala Fahrenheit, pues va a ser esa misma medición arbitraria en escala Fahrenheit eh, relacionada al punto de referencia que es el punto de fusión del agua, que sería 32, ¿no? Entonces, por eso aquí aparece un menos 32, y dividido entre la longitud de la escala, pues que son las 180 unidades, ¿no? Y si hacemos exactamente lo mismo para las otras escalas, para una medición arbitraria dentro de la escala Kelvin, si calculamos esa medición arbitraria entre estos dos puntos, hacia el punto de fusión del agua, pues tendríamos que restarle 273 y dividido entre el número de unidades entre los dos puntos. Sería 100, ¿no? Y algo relacionado, algo similar aplica para la escala Rankine, ¿no? Nada más que el punto inferior pues sería 492 y la distancia pues es 180. De ahí, si nosotros escogemos pares, ¿no?, en estas igualdades, pues podemos entonces determinar las ecuaciones de conversión de unidades. Y entonces, por ejemplo, si como ejemplo aquí muestro la relación entre la escala Celsius y la escala Fahrenheit, y si tomamos solo esa parte y despejamos cada una de las variables, pues podremos obtener la correspondiente ecuación para la conversión de unidades, que se obtiene pues de una manera muy sencilla, y algo análogo se puede hacer para obtener los otros factores de conversión. Y entonces, bueno, esto es, digamos, básicamente lo que se cubre, ¿no?, con respecto a que es el punto 2.2 del programa, relacionado a ley cero, el concepto de temperatura. Y digamos, esto es usualmente como yo lo brindaba, obviamente un poquito más elaborado, con más ejemplos durante la clase. Digamos, lo estoy presentando ahorita tratando de ser breve, ¿cierto? Y ahora, bueno, voy a mostrar una propuesta que pongo ahí en la mesa, con respecto sobre todo a comentarios que recibí respecto a esta presentación que les acabo de dar. Y entonces ahí, dentro de esos comentarios, pues se me indicó que pues debía de ser, esta clase debería de ser pues más profunda, empleando términos más formales. Y entonces, ahora, esto es lo que pongo ahora en discusión. Y esto está basado en un artículo pues ya de hace bastante tiempo, es de 1941, del American Journal of Physics, y aborda aborda la ley cero de la termodinámica y el concepto de temperatura, pero digamos con un poquito más de formalidad. Entonces, esta es como una nueva propuesta para ver si es factible, ¿no?, explicarlo de esta manera y no tanto como lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, el artículo se llama Temperatura desde un punto de vista macroscópico. Y entonces, parte primero de suponer que hay dos sistemas en contacto, un sistema A y un sistema B.
que están definidos, en este caso, por simplicidad, solo con dos propiedades, ¿no? Para el sistema A son las variables X y Y, que pueden ser cualquier propiedad que defina el estado del sistema A, y para el sistema B, pues serán otras propiedades, que aquí por simplicidad solo son dos, que es X' y Y', cada uno en estados de equilibrio independientes, porque se asume que están separados inicialmente por una pared adiabática. Si esa pared adiabática se reemplaza por una pared diatérmica, entonces los valores de esas propiedades que definían el estado de cada sistema, pues cambiarán espontáneamente hasta alcanzar un nuevo estado de equilibrio, pero ahora para el sistema combinado A y B. Y entonces se dice que una vez que se alcanza este nuevo equilibrio, entonces se dirá que el sistema combinado A y B estará en equilibrio térmico, ¿sí? O el sistema de A estará en equilibrio térmico con el B y viceversa, ¿no? Y entonces, Cara Theodori, no sé si lo estoy pronunciando bien, él da entonces su visión de la ley cero de la termodinámica, y entonces el enunciado es básicamente el mismo, ¿no? Ahora están tres sistemas, A, B y C, ¿no? Nuevamente, A en contacto directo con una pared térmica con el sistema B, B con C, pero A y C no están no están en contacto de manera directa. Entonces, lo que dice Cara Theodori dice, bueno, si tenemos un equilibrio térmico entre A y B, debe de haber una función que tal que con la magnitud de sus propiedades, esa función tenga un valor de cero. Y lo mismo aplicaría para B y C, si es que B y C están en equilibrio térmico, igual el conjunto de sus propiedades definirán una función cuya magnitud va a ser cero, ¿no? Y entonces, nuevamente, por una propiedad transitiva, si, si estas dos funciones tienen un valor de cero, dicho de otra forma, están en equilibrio térmico, por la ley cero, A y C, aunque no estén en contacto directo, la combinación de sus propiedades dará lugar a una función que también va a ser igual a cero, ¿no? Y entonces, digamos, con eso se indica que A y C también están en equilibrio térmico. Entonces, para buscarle el significado a estas funciones, ¿no? Que son igual a cero, Cara Theodori nos dice que esa relación solo se va a satisfacer si existe una función, que es la función temperatura, tal que la temperatura de A, definida con las propiedades de A, y la temperatura de B, igual definida con sus respectivas propiedades, la diferencia de esas dos funciones, pues hace que se cumpla la igualdad con cero, lo cual solo va a ocurrir si las magnitudes de estas funciones temperatura son iguales, ¿no? Es decir, lo mismo va a ocurrir con B y C, ¿no? La diferencia va a ser cero, y por lo tanto, entonces, la conclusión sería que la función temperatura para el sistema A, para el sistema B y para el sistema C, con sus propiedades cada una, deben de ser iguales, ¿no? Y esa sería, digamos, la conclusión para dar lugar a esta nueva función, que es la temperatura, que nos va a indicar que existe un equilibrio térmico entre los sistemas. Y bueno, no concluye ahí, ¿no? Digamos, Cara Theodori va un poquito más allá y entonces da lugar a la definición de las isotermas, ¿no? Y entonces, explicando lo mismo, digamos, vamos a suponer dos sistemas, ¿no? Un sistema A y un sistema B. Y el ejemplo que se propone es que este sistema A está definido por dos propiedades, en este caso denotadas de manera general como Y y X, donde de acuerdo a la forma de estas líneas verdes, ¿no? Que son las isotermas, en este caso sería el clásico ejemplo, ¿no? De la relación donde Y es la presión y X es el volumen, ¿no? Para un gas ideal.
Y entonces, por otro lado, el sistema B puede relacionar otras dos propiedades distintas a las que definen a los estados del sistema A, donde, por ejemplo, aquí ahora están definidas con Y' y X' para el sistema B, donde un ejemplo puede ser que Y' sea, por ejemplo, la fuerza, ¿no? Y X' sea, por ejemplo, la distancia de estiramiento de un material. Y entonces se estaría definiendo ahí la tensión, ¿cierto? Para el sistema B. Y que igual pues va a tener un conjunto de líneas en el que estas líneas se van a formar por la unión de varios puntos que describen diferentes estados del sistema, tanto A como B, pero que cada uno de estos puntos, a pesar de tener valores diferentes en sus propiedades, comparten que la función temperatura tiene la misma magnitud, ¿sí? A pesar de que estas propiedades tengan diferentes magnitudes, ¿no? Y entonces ahora lo que hace Kara-Teodori dice, bueno, pues este conjunto de puntos, que cada uno de ellos define un estado diferente del sistema, pero que entre ellos están en equilibrio térmico, pues va a definir lo que es una isoterma. Y si además esta isoterma la relacionamos con otro sistema descrito por otras propiedades diferentes, hablaremos que si esta isoterma tiene la misma magnitud que esta de acá para el sistema A, hablaremos entonces de lo que se conoce como isotermas correspondientes, ¿no? Y cumple lo mismo, ¿no? Que están en equilibrio térmico, ¿no? Y finalmente, ya lo último es que ahora se define entonces a la temperatura, ¿no? Como una propiedad que va a determinar la existencia o no del equilibrio térmico, y que bueno, que lo que va a relacionar es eh, ahora a la propiedad termométrica con la función temperatura, y que, bueno, cumple las propiedades que yo había mencionado anteriormente, ¿no? Que se trata de una relación lineal, ¿sí? Y que la propiedad termométrica aumenta su magnitud con el aumento también de la temperatura, ¿no? Y que entonces la relación entre estos puntos a diferentes valores de la propiedad termométrica es lo que entonces se define como el concepto de temperatura. Y entonces esta es otra, digamos, es otra aproximación, es un poquito más abstracta, pero que bueno, pongo ahorita en la mesa en virtud de ver si es factible, digamos, explicarlo de esta manera también a los estudiantes, o si más bien la primera forma pudiera ser más adecuada, no sé, ya me dirán ahorita. Y pues por mí sería todo. Muchas gracias, Eric. Si dejas de compartir, por favor. Sí, Yo tengo algunos comentarios. claro. Ah, como quieras, Milton. Alguien levantó la mano. Espérate Bueno, entonces, tantito, Milton. Sí. claro que sí. Bueno, Balmaceda, sí. Hola, es un gusto compartir un ratito con ustedes. Eh, yo lo que plantean es cambiar un poco el programa, y ya si lo van a hacer, ¿por qué no irse a la opción más moderna de la primera ley, que es de ver la primera ley, que es como un teorema deducido de la primera, la segunda y la tercera? O sea, ya está demostrado que no es una ley independiente. No, y eso ayudaría un poco con la lógica, eso. ¿No han valorado esa opción? no entendí, No, yo Jorge. tampoco. Ujú. ¿No Mencionas o- de la ley cero o la primera ley, no entendí. la ley cero Ajá. eh,
pues sí hay un par de artículos publicados ahí hace unos 10 años, Ajá, que se puede ver como un teorema, no como una ley. Es decir, que se deduce del resto de las leyes. ok. Mira, yo no conozco eso. Bueno, perdón, Eric, si tienes algún comentario, primero usted. Sí, bueno, creo entender a lo que se refiere. Eh, de hecho, creo que ya hay libros que lo abordan así, que empiezan más bien hablando sí de la primera ley y luego de la segunda ley, y entonces es en la segunda ley, ¿no? Donde se demuestra que la temperatura pues se transfiere siempre de un cuerpo o de un sistema de mayor a un sistema de menor temperatura. Y entonces se habla ahí de que surge entonces el equilibrio térmico, sí y solo si estas dos temperaturas son la misma, ¿no? Me parece que va por ahí, pero no sé si sea eso a lo que se refiere. Como que partir de la primera y de la segunda ley para después regresarnos al concepto de temperatura. Sí, resuelve el problema fundamental de buscar las condiciones de equilibrio y llega a que la derivada de la energía, de la entropía con respecto a la energía, es algo desconocido ahí, pero que si lo que tienes son paredes diatérmicas, pues eso establece el equilibrio térmico y ya te quitas de arriba toda la parte lógica abstracta esa, ¿no? Es que, a ver, yo creo que pues eso es equivalente a la formulación de TISA, ¿no? O sea, empezar con la parte de segunda ley y de ahí sacar toda la termodinámica del sistema. Pero, bueno, en el caso de estudiantes de segundo semestre, creo que eso es mucho más complicado. Sí, es lo que quería comentar, ¿no, Jorge? Lo que pasa es que yo entiendo bien lo que quieres decir, ¿no? Por ejemplo, el enfoque axiomático se Ujú, demuestra la ley cero a partir de los postulados, de los axiomas que no involucran la ley cero, ¿no? Pero la termodinámica en un curso de segundo semestre donde los estudiantes no tienen las bases matemáticas para entender este tipo de enfoque es bastante complicado. En el segundo semestre es muy complicado. Recuerda que no llevaron cálculo 2, cálculo de varias variables. Entonces, la opción por el enfoque histórico es lo que damos en el curso de segundo semestre. Es absolutamente necesaria. Y en el enfoque histórico no puedo definir temperatura sin la ley cero, ¿no? Primero definimos el equilibrio termodinámico, que es el equilibrio térmico, ¿no? La transitividad del equilibrio térmico a partir de puras variables mecánicas, ¿no? Y después, pues, ya, como Eric mostró, ¿no? La, la forma de cara Teodori decir que si hay equilibrio térmico, entonces existe una función que se iguala en los tres sistemas, ¿no? Entonces, ese es el motivo. No podemos empezar la termodinámica en segundo semestre buscando el mínimo o el máximo de la entropía y eso la consecuencia es el equilibrio térmico, es la igualdad de ujú, temperaturas. sí. ¿Había otro comentario que querías hacer, Milton? Sí, pero bueno, no sé si Jorge va a continuar en este Ah, tema, que él levantó la mano. perdón, no lo vi. Ah, ya bajó. No, está en Está silencio sin su... micrófono. No tienes micrófono. Ah, perdón. Déjame comentarle que estos artículos se publican en el formalismo histórico, no en el de Titza, ¿eh? Entonces yo no conozco este artículo, Jorge. No. Si Sí, nos si quieren puede luego compartir. puedo compartir, lo que a lo mejor habría que buscar una forma muy didáctica de presentarlo, ¿no? Ok. Ok. Claro, los artículos se hace de una manera muy formal, a lo mejor pudiéramos buscar una forma muy didáctica de presentarlo, pero se usa el formalismo histórico, o sea, se parte de las leyes, no del formalismo de Tizza, que me queda claro que ya con un cálculo multivariado sería muy complicado para empezar por ahí, ¿no? Ok. Pero aquí hay un problema lógico, o sea,
el tema de que se igualen las dos funciones, y el profesor que hizo la presentación no lo mencionó, el concepto de que tengan que ser variables intensivas. Ahí hay una larga explicación que habría que dar además para que eso lógicamente llegue ahí, ¿eh? Tampoco es tan sencilla partir de las ideas de Cateodori, ¿eh? Hay una No, lógica No, no, detrás que no. no es tan fácil de justificar, ¿eh? sí, no es fácil. Fácil para un estudiante de segundo semestre, es bastante abstracto, ¿no? En ese sentido, el libro, las notas de Auster, por ejemplo, que María Eugenia y yo acabamos de editar, ¿no? Hace esta demostración de la existencia de temperatura de una forma más simple de la que Eric nos enseñó. Si quieren, puedo compartirla. Tengo aquí en pantalla en mi computadora. No sé si puedo compartir, Sí, sí ¿no? puedes, sí puedes. Entonces, sí les recomiendo, a ver, aquí, ¿no? La ley cero, la termodinámica, y hace básicamente la misma Propuesta. demostración. Ujú. Sí, propuesta que Eric comentó, y al final la conclusión es, pues, que existe una cosa que se llama temperatura empírica que se igualan para los tres sistemas, ¿no? En equilibrio termodinámico. Pero sí, Jorge, te pido de favor, si tú lo encuentras, voy a buscar, pero si lo encuentras, pues comparte el artículo con nosotros. Yo no Les conozco comparto porque hay varios, hay desde la segunda ley, desde la primera, hay varios ahí. Les Ok, comparto un par de ellos. Ok, perfecto. gracias. Y Gracias. de paso, compártanme las notas de ustedes porque están buenísimas. Bueno, ese es, o sea, están, si quieren luego les pongo el link, Por ya favor, sí. están publicadas y también las puedes comprar en la caja, pero bueno, Oh, te, excelente. ok, Ay, ¿cómo dejo de compartir? dejar de compartir, dice, Aquí está. ya. Muy bien. Sí, Milton. Tengo, tengo otro comentario respecto a la presentación de Eric. Eric, ¿puedes compartir tu presentación? Claro. Yo diría Ah, que es la segunda diapositiva, o la 4, perdón, la 4. ¿esta? Eso, ¿no? Sí. Ahí hablas de función lineal, ¿va? Ajá. No necesariamente es lineal, Eric. Hay, por ejemplo, los termopares no son lineales, ¿va? Ok, Son funciones más complejas de la variable termométrica, que en este caso es el potencial eh, eléctrico, ¿va? Entonces, no ok. necesariamente es lineal. Hay termómetros que no son lineales con las propiedades termométricas. La temperatura no es una función lineal de la propiedad termométrica. Sí, si quieren después yo les paso gráficas de termopares en Ajá. donde se ve claramente que no es lineal. O sea, quizá hace ya mucho tiempo la gente decía pues que sea lineal porque es muy fácil, ¿no? Pero prácticamente en una propiedad termométrica, solamente en intervalos de temperatura muy, muy, muy pequeñitos, es lineal. Ok, Entonces, sí hay que aclarar eso, ¿no? más bien todo esto. No, la parte que dice que es lineal, pues, sí, 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 sí. ok. Pues sí, una propiedad interesante es que sí, la función sea monotónica, ¿no? Pero no es necesario que sea lineal. De hecho, hay muchos termómetros que no son lineales. Bueno, de mi parte era lo que quería comentar. Jorge, ¿tienes otro comentario? Sí, de hecho, si uno agarra la definición de coeficiente de expansión, que es el termómetro de vino que se hacía históricamente, no es lineal tampoco, es No. exponencial. Ujú. Ok, muchas gracias. Bueno, yo Um, pongo a consideración de los presentes y seguimos un rato porque le tocaría a José Luis hablar de la parte del laboratorio o lo dejamos para la siguiente
sesión, como ustedes prefieran. Y yo soy de la idea que lo dejemos para la siguiente sesión, porque ya le quedan pues poco tiempo a José Luis. Sí. ¿Cómo ves, José Luis? Sí, de acuerdo, no tengo problema. Luis Miguel, Sí, yo de acuerdo, yo creo que cualquier tema que discutamos no va a ser suficiente 1 hora, 2 horas, entonces sí, mejor quedarnos. Y gracias, José ujú, Luis, y lo vemos tu parte en la la próxima próxima. semana. No, la Recomiendo, próxima. si se puede, José Luis, que mandes tu presentación antes, aunque obviamente falta todo lo que vas a decir, ya podríamos como que tener más fácil, ¿no? Digerido un poco antes, tener preguntas. Y también podría ser, hacemos un, no sé, mandarse algunas dudas por correo. De acuerdo. Gracias. Sí, bueno, tenemos unos 15 minutos más si alguien quiere comentar. ¿Puedo comentar algo? Bueno, preguntar algo más bien. Sí, Por claro, supuesto. claro. Bueno, ya esta segunda parte es donde, del artículo donde se habla de la aproximación de Karate Dori. Bueno, esta yo ahorita la incluí en esta presentación con respecto pues a críticas fuertes que recibí respecto a la forma tradicional en la que yo venía dando la clase de este tópico. Entonces, mi pregunta es si digamos, si vale la pena, digamos, incluir esta información también para los estudiantes o más bien con una aproximación más empírica, como usualmente lo venía haciendo. Milton. Pues mi visión es que es muy abstrata para un estudiante de segundo semestre, ¿no? Y que muy difícilmente van a aprovechar, ¿no? Esa es mi opinión. A ver, yo lo utilizo básicamente porque ahí ya puedo definir a la función de las variables del sistema que se va a convertir en ecuación de estado. Ok. Pero lo hago muy en el espíritu como el texto de Auster, que no es tan formal, digamos. Es formal, pero no a este grado. Ahora, lo que sí es importante es que todos los profesores la sepamos, ¿no? Claro, Eso sí es importante. O sea, no, va a depender mucho quizá del grupo que tienes, va a depender mucho de cómo los veas, porque sí es muy importante que entiendan la definición de temperatura a nivel macroscópico, ¿no? Porque además tampoco a nivel microscópico es correcto esto de la energía cinética, ¿no? Claro. Entonces, pues va a depender mucho del grupo, pero yo sí te utilizo para de ahí arrancarme con ecuaciones de estado, porque al final lo que estás definiendo es una función de todas las variables. Pero bueno, Ok. eso es. Aline, habías levantado la mano. Sí, pero ya me arrepentí. ok. Bueno, Bueno, lo que yo quería ¿Verdad? decir es que Échale. esta forma a mí se me hace complicada, pero al mismo tiempo interesante. Y, y ayer me sucedió algo con un grupo que a mí se me hizo, mm, pues se me hizo raro, ¿no? Pero yo les estaba explicando relaciones de Maxwell, ¿ok? Entonces empezamos a sacar relaciones de Maxwell a modo de un repaso del último pedacito de termo en el grupo de equilibrio. Y pues se llega a las relaciones de Maxwell en donde puedes igualar, ¿no? Una derivada parcial con otra, pero en una eres capaz de medir cosas cuando cambia otra variable. Y les dije, y miren, cuando uno mide esto, entonces obtiene información para esta otra cosa que no puede medir, ¿no? Que ujú. era la derivada parcial de la entropía, algo así. Y la pregunta que a mí me pareció muy rara, me dijeron, ¿y cómo sabe que es igual? Y yo me había tardado 10 minutos escribiendo en el pizarrón, ¿no? O sea, demostrándoles matemáticamente que era igual. Y entonces, para mí lo raro es que
no hay como un reconocimiento de que la formalidad de la matemática es la que te permite eh, pues hacer estas afirmaciones. Por ejemplo, esta que propone Eric, ¿no? O sea, es utilizar la parte matemática para que vean qué es lo que sucede, ¿no? Y entonces, si uno sigue todo el camino y llega a que una igualdad es cierta, pues ya la hizo, ¿no? Y para los chavos no, o sea, lo que me sorprendió es la falta de reconocimiento de, Del lenguaje matemático. sí, y de las posibilidades de la matemática, ¿no? Que es realmente lo que permite, pues, avanzar digamos, de manera formal, y le dan más valor, pues, a la parte empírica, a la parte cercana a la experiencia. Entonces, a mí sí me gustaba la presentación de Erika al inicio, que empezaba diciendo, bueno, pues todos hemos experimentado que algo esté caliente o que algo esté frío, ¿no? Creo que por ahí es más fácil llegar ahora, porque falta toda esta construcción lógica para los estudiantes. Sí, pero si no Mi empiezas a grupo, pues, enseñársela, o sea, si no empiezas a enseñársela en algún punto, nunca la van a adquirir. Porque además hay esta tendencia en la facultad de, pues es que las matemáticas los ponen nerviosos, ¿no? Los ponen ansiosos, entonces, ¿para qué usarlas? Entonces, yo sí creo que las tienen que usar. sí, y también reconocer, ¿no? O sea, Exacto. ujú. Pero bueno, a mí sí me gustaba la primera parte, como para iniciar, ¿no? Como para iniciar la discusión y luego a lo mejor regresar. Sí, José Luis. Gracias, profesora. Sí, bueno, en cuanto a esta, bueno, son dos preguntas, ¿no? Entonces, una es cuanto a esta demostración. Ya la había revisado antes, pero hay algo que siempre me genera duda. Y también en el documento de Auster, en donde, o sea, ¿por qué necesariamente es una resta? O sea, porque podría ser cualquier otra cosa, o una combinación de diferentes funciones, diferentes multiplicaciones, divisiones, etcétera. O sea, nunca en el documento, bueno, en ese artículo que menciona Eric, nunca menciona por qué es una resta. O sea, Porque yo si no, no no te lo... da cero, José Luis. Ajá, exacto, no, pero puede haber otra combinación que te dé cero. Sí, pero buscas la más simple, pues. Es exactamente eso, pero ¿por qué? Porque también en el documento de Auster hay una función phi, no, bueno, si quieren, hay una función phi donde solamente, o como que la fijan a fuerza para que sea función de una de las dos variables. Y bueno, ahí ya haces todo el tratamiento matemático, algebraico sin problema, y da que es igual. Pero, o sea, cuando yo le intenté dar en clase una vez y me dijeron, pero ¿por qué es una resta? O sea, ¿por qué? O sea, me parece que como ya sé el final, propones que sea una resta. Pero ahí el problema, me parece, es que hay una pérdida o más bien de mi ignorancia, de que no puedo justificar físicamente por qué es una resta. Y, por ejemplo, en la demostración de Auster, pone una función phi que hace que la resta sea cero y lleva justamente a que las temperaturas sean iguales, como si lo estuviéramos forzando. Y yo no soy capaz, seguramente por ignorancia, porque no conozco todo el tratamiento formal, pero yo no soy capaz de entender por qué es una resta o por qué es esta función. En el documento dice que es porque es simple, porque es la función más sencilla. Yo no sé, pero para mí ese no es un argumento que yo pueda llegar al salón y decir, bueno, ¿por qué es la función más sencilla? O sea, pues, ¿sencilla para quién? O es muy subjetivo, me parece, por un lado. Y la otra pregunta que yo quería hacer era, el profesor Jorge Balmaceda comentó que X y Y necesariamente son intensivas. Mm, No dijo que son No, intensivas. Bueno, lo que entendí es que son intensivas, pero bueno, en el documento de Leopoldo García Colín, nunca dice que sean intensivas, dice que son cualquier variable y lo que sí deben ser independientes entre ellas.
pero no sé si hay alguna restricción de que sean intensivas o extensivas. No, Y, pueden pues, ser de las dos. y, bueno, y por último, por ejemplo, hay hace poco la DEGAPA dio un curso sobre educación y sobre cómo generar una educación a través de redes, ¿no? Entonces, en ese, el autor, el ponente, tiene un libro sobre educación y está muy padre su libro porque en el primer capítulo presenta un trabajo de Feynman, de Richard Feynman, que estuvo un tiempo en la Universidad de Brasil. Entonces, donde dice que todos los libros de texto, al comenzar con definiciones abstractas, o sea, como que, o sea, él los critica completamente, dice, no, así no se debe comenzar a enseñar. Entonces, como dice Aline, o sea, debe llegar, me parece que es, digamos, es lo mejor llegar por algo que ellos ya conocen, o sea, algo que ellos puedan experimentar. Entonces, por ejemplo, como comienza el profesor Eric, a mí me parece que es adecuado, o sea, comenzar con las percepciones cotidianas y a través de esas percepciones cotidianas generar lazos para poder formalizarlo. Entonces, yo creo que llegar al revés, o sea, con una formalidad muy estricta y después como tratar de sacar relaciones, digamos, experiencias o vínculos ya más físicos, digamos, ya como que algo se pierde, como que no se genera esa red. Y es lo que pasa, bueno, a mí me pasa mucho con la segunda ley de la termodinámica, que soy incapaz en este momento de poder llegar con una explicación física y después ya generar todo el formalismo. Y todas las explicaciones físicas pues tienen sus problemas, ¿no? Que si es orden, desorden, y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nada más eran estos dos comentarios. Nada, gracias. A ver, Jorge, bueno, no sé si Eric quiera contestarle a José Luis la duda de por qué es una resta. Sí, tienes toda la razón. En el artículo no menciona, bueno, solo menciona que es lo más simple, ¿no? Pero yo me imagino que tiene que ver con conservar esta magnitud como cero, porque entonces, si esta magnitud es cero, pues existe el equilibrio térmico, ¿no? Y entonces yo me imagino que para mantener esta relación, por ejemplo, como cuando hablamos, por ejemplo, ya cuando hablamos de equilibrio usando la entropía, o cuando hablamos de equilibrio usando Gibbs o Helmholtz, ¿no? En todos los casos, el equilibrio se define en estos que mencioné, con la igualdad con cero, ¿no? Entonces, no sé si a lo mejor vaya en esa dirección, ¿no? Ujú. Jorge, Ya, tengan cuidado con las percepciones, ¿sí? ujú, Porque a veces se requiere un grado de abstracción, ¿eh? Y eso hay que entrenarlo en los estudiantes. Nuestro cuerpo no da percepción de temperatura. Podemos tocar un metal y una madera y tenemos una percepción diferente de calor, tenemos una percepción diferente y pueden estar en equilibrio térmico. Yo creo que vale la pena irse a la abstracción, ¿eh? No puedo ir en contra de Feynman porque es premio Nobel, pero en este caso hay que tener cuidado. sí, yo creo que tienes mucha razón y además porque tienen percepciones, pero esas percepciones han generado conceptos completamente erróneos. Entonces, cuando tú les preguntas por qué se siente diferente, no tienen la menor idea, o sea, no lo pueden explicar. Y eso es un problema de conductividad, no es un problema de equilibrio, ¿no? Entonces, sí, Exacto. yo estoy de acuerdo contigo. Y menos en la segunda ley, José Luis. Bueno, pero sí, sí, no sé si están de acuerdo, es un problema didáctico, ¿no? O sea, o sea, porque llegar a la abstracción, o sea, el poder abstraer, o sea, necesitas entender el fenómeno antes de Exactamente. abstraer. O sea, no puedes abstraer sin haber entendido el fenómeno. Pero para abstraer algo o entender un fenómeno, tienes que acercarte al fenómeno experimentalmente. Por lo menos en Bueno, termodinámica, yo no veo otra forma de hacerlo si no es acercándonos experimentalmente. Y ya después, ya puedes hacer abstracciones, etcétera, ¿no? O sea, o sea, no sé, o sea, yo no sé si el ser humano pueda llegar a explicar un fenómeno desde la abstracción matemática simplemente.
o como la termodinámica, para mí me ha enseñado que, o sea, el nivel de generalidad se logra a través de la observación del experimento, de las No, percepciones, y después ya la generalidad, ¿no? Entonces, no sé, a mí pues, me parece que es un no, problema didáctico y no sé, o sea, eso de comenzar con la abstracción, a mí me parece que o sea, o sea, puede ser que alcances a entender la ecuación y la usas, pero no, o sea, usas la ecuación, pero no la entiendes la ecuación, no la sabes aplicar si llegas con la abstracción. Bueno, no sé, o sea, me parece que sí hay algo muy interesante y eso es digamos, en nuestra comunidad, no sé, en ciencias, profesor Balmaceda, pero acá en esta comunidad es la termodinámica es así la materia fea, la materia o difícil o aburrida o que nunca se aplica a nada. Entonces, o sea, como que sí es algo que es un problema, me parece didáctico. no, pero a ver, esa opinión entonces quita así, denosta terriblemente a las teorías que explican un fenómeno sin que haya dato experimental y que luego pueden ser comprobadas experimentalmente. Y eso existe, José Luis. O sea, hay trabajo teórico que predice y que puede llegar a un resultado que después puede ser comprobado experimentalmente, pero que no necesariamente se basa en el experimento. No lo estoy dirigiendo a la investigación, sino a la docencia. O sea, cómo un estudiante puede abstraer, yo pienso que siempre desde el experimento. Ahora, en investigación, o sea, No, pero es otra cosa. tú dijiste que no entendías que eso no se podía hacer, pues, pero bueno, espérate. Aline, Sí. ahí está. Parece, hola, es que parece que me voy a contradecir, pero no. Y yo creo, José Luis, que mi queja es que las matemáticas nos pueden llevar más allá del experimento y de la percepción, o sea, justo lo que decía el profesor Balmaceda, lo que decía María Eugenia. Y el problema que yo percibo en nuestros estudiantes es como esta desconfianza de voy a decirle así, de los poderes que les da las matemáticas. Entonces, si tú demuestras que algo es matemáticamente cierto, matemáticamente correcto, es correcto, independientemente de tu percepción. Y creo que ahí, pues no hay un reconocimiento de eso, porque como dice Mayu, a veces no, pues no tienes ninguna experiencia a la mano, pero confías en la deducción matemática, lógica correcta y estás seguro de que eso es correcto. Pero eso no lo veo en nuestros estudiantes. No sé si ya me confundí a todos con mi palabrería, pero eso es lo que no veo, esa confianza en las herramientas que te dan pues las matemáticas, ¿no? Entonces ahí es donde pienso que están un poco impedidos y, y la experiencia, el experimento, pues nada más te va a llevar hasta cierto punto, aunque ayuda, o sea, todo ayuda, ¿no? Todo abona, pero el comentario iba porque si a estos estudiantes que yo veo con esta carencia y con esta falta de confianza, les presenta uno esto, se van a quedar como en la misma. Esa es mi idea, no, no va a ser representativo para ellos. No, pero van a tener que empezar por algo, Aline. No, claro, pero si yo llego y les digo, olvídense de lo que sienten, vamos a definir a la temperatura así como está en esta diapositiva que estamos todos viendo, creo que Ah, bueno, sí. Ok. les va a entrar, les va a salir. Ese es como mi problema ahorita, ¿no? Que no reconocen todo lo que pueden hacer con lo que ya saben de matemáticas, ¿no? Ujú. Sí, O lo que yo creo que la efectividad para que un estudiante de segundo semestre entienda lo que es temperatura con esas ecuaciones, con este enfoque, es prácticamente nula. Es decir, no les va a aclarar nada, ¿no? Tal vez, yo diría, una parcela muy pequeña de los estudiantes pueden realmente alcanzar a entender lo que se está comentando, ¿no? Y no sé, ese es
Es mi percepción, ¿no? De presentar este tipo de formalismos a los estudiantes. Sí, José Luis, última, porque si no ya nos vamos a seguir. Sí. No, creo que está el profesor Luis Miguel Trejo. Pero creo quiere- que él dejó levantada la mano. No, Mayu, no la dejé. Ah, pues me hubieras dicho, Luis Miguel. Ok. Dime. Lo mío es básicamente una pregunta a Eric. Eric, ¿qué quieres que aprendan los estudiantes en este tema? Ok, sí, lo que creo que yo me quedo mucho con con lo que empiezo, que es primero hacer esta diferenciación, ¿no? Entre el concepto que ellos buscan en Internet y que encuentran de temperatura, de relación con la energía cinética, y que con base en la termodinámica clásica, pues se olviden un poquito más bien de esa definición y adopten que la temperatura se tiene que definir a partir del concepto del equilibrio térmico, ¿no? Entonces creo que esa es digamos, la idea principal, que es la que pretendo que se quede, ¿no? Y pues ya definiendo el equilibrio térmico surge, ¿no? La función temperatura, ¿no? Básicamente es eso. Y la Por otra eso pregunta veo es, ¿cómo también, evalúas tú esto? ¿Cómo, Luis Miguel? Sí, porque, por ejemplo, yo no tengo problema en que uses esta propuesta nueva en tus estudiantes como de forma piloto. Y después, ya cuando evalúes lo que quieren que aprendan, la pregunta es, ¿cómo evalúas? Esa es una pregunta de opción múltiple, esa es una pregunta abierta, aplicas el concepto de temperatura en algo particular. Si lo que quisieras saber es, cuando evalúas, si esto que acabas de mostrar, esta propuesta de los 40, le ayuda a los estudiantes a tener una mejor respuesta en tus evaluaciones. Gracias. yo no he presentado nunca esta parte, ¿no? Es una propuesta bueno, a mi parecer, y como bien dice Aline, ¿no? En la experiencia o de lo que vemos en los estudiantes, al menos yo no me atrevería a preguntarles con respecto a estos teoremas, ¿no? No me atrevería a preguntarles algo así, ¿no? Me iría más bien con la primera parte, ¿no? Que creo que además es lo que la mayoría hace, ¿no? Este, pero bueno, ¿no? Como también dice la doctora María Eugenia, a lo mejor sí vale la pena empezar a introducir esto, porque en algún momento se tienen que enfrentar a este tipo de cuestiones, ¿no? Y a lo mejor necesitamos por ahí pues un puente que nos permita en algún punto empezar a evaluar también esto. De acuerdo, pero yo creo que una clave es, ¿qué vas a evaluar? Porque no podemos evaluar todo lo que damos, ¿no? Hay cosas que nos centramos más. En el programa, en el programa nuevo, solo viene como objetivo específico conocer las definiciones de temperatura a través de la ley cero de la termodinámica, ¿no? Ese es el nuevo programa, porque el programa viejito no, el más reciente, el actual que estamos usando, no habla nada, ¿no? De manera breve, ¿tú cómo evalúas? ¿Qué preguntas? Para saber, pues, Es, lo que te interesa que aprendan, ¿no? claro, eso, sí, que aprendan que la temperatura es una expresión del equilibrio térmico y que principalmente lo diferencien de la aproximación cinética, ¿no? O sea, que no empleen esa definición, que además es la más común que se pueden encontrar. Entonces, lo que yo pretendo es que adopten el concepto macroscópico. Eso es lo que yo les pregunto. Ok. Bueno, muy bien. Gracias. Va, entonces yo les aviso para la siguiente reunión. ¿De acuerdo? Muy bien.